El 1 de mayo de 2023, una familia de 4 hermanos junto a su madre se encontraban viajando para reencontrarse con su padre, Manuel Renoque, un líder indígena que había huido de su pueblo a raíz de amenazas que recibió por parte de grupos armados ilegales. Durante el vuelo que venían realizando junto a otros 2 adultos, incluido el piloto, informaron por radio que venían teniendo problemas en el motor de la avioneta. Minutos después, se perdió contacto por radio y desapareció de los radares. La avioneta se encontraba en la ruta de San José de Guaviare, una de las regiones selváticas donde cuentan con pocas carreteras y es de difícil acceso por vía fluvial, por lo que es común el transporte aéreo. "16 días después de recibir la alerta y comenzar la búsqueda, se encontró la avioneta. En la cual solo encontraron los cuerpos sin vida de los 3 adultos que iban a bordo. Los niños habían desaparecido. Se trataba de Leslie, de 13 años, Solemni, de 9, Tien, de 4 y Christine, de tan solo 11 meses, quienes sobrevivieron al choque de una avioneta y estaban perdidos desde el 1 de mayo. Desde entonces, alrededor de 120 uniformados y 70 indígenas hicieron parte del operativo Esperanza. Recorrieron unos 1.250 kilómetros de la espesa selva que hay entre los departamentos colombianos, ayudados por helicópteros y perros rescatistas. Las condiciones climáticas de la búsqueda eran tan adversas que se había reportado que 14 indígenas habían tenido que abandonar la misión por problemas de salud. El tiempo era clave para poder encontrar a los niños. El estar en una zona muy oscura, muy densa, donde están los árboles más grandes de la región, y al ser una zona que aún no ha sido explorada, peor aún siendo el hábitat del jaguar, de la anaconda y la serpiente verrugosa, una de las venenosas más grandes de América. Aún así, los niños sobrevivieron en la selva ante el frío, los zancudos y la humedad. No podían quedarse en un solo lugar. Por instinto, tenían que mantenerse en movimiento para poder encontrar comida y buscar un lugar seguro donde poder pasar la noche. Por el movimiento de los niños, dificultaba al ejército poder encontrarlos. Parte de la estrategia consistió en reproducir por parlantes una y otra vez la voz de Fátima, la abuela de los niños, diciéndoles tanto en español como en su lengua indígena nativa que los estaban buscando. El día 24 de la búsqueda se encontraron nuevos indicios que los niños estaban vivos, tales como un pañal, restos de fruta mordida, un biberón rosado y un refugio construido de madera improvisada con palos y ramas. La pista clave en la búsqueda fueron las huellas de uno de los niños junto a las de un perro,
Según un comandante, las huellas del perro correspondían a Wilson, uno de los 3 perros que pertenecía al grupo de búsqueda, y se había desaparecido días antes. Estuvieron 40 días a la deriva, en una de las regiones menos exploradas, más túpidas y agrestes del mundo, sin saber nada de ellos. Cuando de pronto se escuchó en la radio que repitieron milagro 4 veces. Así sonó la transmisión de los militares por radio. Era la clave que habían acordado decir, milagro, por cada niño si los encontraban vivos. El 9 de junio, los 4 niños fueron encontrados con vida después de 40 días de sobrevivir en la selva solos, donde el menor de ellos cumplió 1 año mientras estaba perdido. Los niños fueron encontrados deshidratados y desorientados con demasiadas picaduras de mosquitos. Cuidadosamente, luego de recibir atención médica, fueron llevados a Bogotá a reencontrarse con sus familiares. Los médicos colombianos hablan de milagro, rescate, del heroísmo del ejército, pero para Alex Rufino, un indígena ticuna, experto en cuidados de la selva, ese lenguaje manifiesta una ignorancia hacia el mundo indígena. En una entrevista que se le realizó a Alex Rufino, declaró lo siguiente: creo que tienen más peligro ahora que están en la selva, porque están afuera, por los medios, por la misma mirada de la sociedad que juzga, que habla de milagro, que los presiona a hacer algo que tal vez no son, a recibir tratamientos que tal vez no necesitan. Es fundamental que se respete el curso natural que les destinó la selva. Es difícil entender esto, lo sé, pero esta es una buena oportunidad para que la sociedad, los seres humanos, aprendan de las distintas cosmovisiones que hay en los territorios. Más que un milagro, hay que entender que en la selva hay seres que protegen, que acompañan. La selva no es solo verde, sino que hay energías milenarias con las cuales las poblaciones se relacionan, aprenden y se ayudan. El aprendizaje de estos 40 días nunca se les va a olvidar a los niños. Ellos son la cara visible de lo que es ser niño en la selva. Sin el accidente del avión, nadie voltearía a mirar cómo viven los niños en la selva, cómo se relacionan con esta, cómo mueren o sobreviven según el proceso que están viviendo. La misma madre que se convirtió en espíritu tras el accidente los protegió y solo ahora va a descansar en paz. Estas fueron las palabras de Alex Rufino, dando a entender que más que un milagro, esto solo es una muestra del abrazo de la madre que es la selva, la madre que los cuida y les dio todo para sobrevivir.